En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, hoy es jueves 28 de diciembre, hoy es Día de los Santos Inocentes. Sí, señor. De esas tradiciones que se van perdiendo, muchas bromas, a veces un poco pesadas. De hecho, yo creo que se han hecho bromas que prácticamente le han costado la vida a personas. No vamos a hacer ninguna broma, pero sí recordarle, por si ustedes deciden hacerlo con el debido cuidado, hoy es Día de los Santos Inocentes. Y hay varios temas que a mí me gustaría tocar. Lo primero es que yo, la verdad, señores, yo no sé qué es lo que está pasando con los líderes espirituales del pueblo dominicano. En el día de ayer fue lo que ocurrió, bastante penoso, muy penoso, con el cardenal Francisco Osoria, y el incidente que ocurrió con el señor Percival. Mucho más allá del morbo con el que se promovió esto a través de las redes sociales, pienso que si la instrucción de Percival no fue adecuada porque quizás de alguna manera rompía con el protocolo en medio de una celebración eclesial. Yo creo, no menos cierto es la drasticidad de la medida de Monseñor o del cardenal Francisco Osoria, en la que según el video, que no se pasó completo y que hubo una interrupción incluso de una buena parte desde el canal oficial por donde se estaba transmitiendo, amenazó al señor Percival con meterle preso, y yo no sé si fue que decidió despojarse de la sotana y asumir su rango policial, pero de cualquier manera se supone que una persona como esta pues debe mantener la ecuanimidad frente a hechos que pueden ocurrir con mucha frecuencia, pero más aún hablar entonces, y eso sí que fue drástico realmente, de cerrar las puertas de la catedral, de cerrarla, la casa de Dios. Entonces fue una medida extrema, creo que nunca ha ocurrido en ninguna parte del mundo, sería Percival el primero, pero bueno. Eso por un lado, y por otro lado entonces en el día de ayer, a propósito de la celebración que cada año hace la iglesia protestante con su concentración que le llaman Batalla de la Fe en el Centro Olímpico, promoviendo esto, el pastor Ezequiel Molina le preguntaban sobre todo el tema de la criminalidad, de la delincuencia y de las acciones policiales respecto a este tema. Fue penoso, de verdad que fue muy penoso la respuesta de Ezequiel Molina, que en ese sentido se despachó con una respuesta simple, ¿no? Que se puede interpretar de muchas maneras, cuando él decía que quien a hierro muere, a quien a hierro mata, a hierro muere. De alguna manera, yo creo que entonces el pastor, sobre el tema de la inseguridad, lo que está es hablando de que a los delincuentes hay que matarlos, y eso, aunque no lo digo de manera literal, en boca de un pastor es bastante preocupante. Yo creo que hay que recordarle al pastor Ezequiel Molina que esas acciones muy criticadas, por lo menos yo las he criticado siempre, en los inventados intercambios de disparos, que en muchos casos no son más que ejecuciones extrajudiciales, atribuyéndose acciones la policía que no le corresponde, a pesar de las debilidades del tema de la justicia. Debo recordarle que hace unos años una pareja precisamente de evangélicos perdieron la vida cuando regresaban justamente de evangelizar a manos de policías que parece que cumplían con su misión de matar delincuentes, y parece ser que entonces esa policía, a juzgar por lo dicho por Ezequiel Molina, pues cuentan con su apoyo. Ese es el riesgo, pastor, precisamente. Lo primero es que un pastor, un guía espiritual, no puede apostar a la muerte. Y lo segundo es que a nombre de los intercambios de disparos, e incluso una pareja de pastores ahí en Villa Altagracia fue asesinada a manos de la policía. Dicho esto,
Quería también referirme un poco a lo que está ocurriendo, señores, con el tema de David Ortiz y con la decisión de la justicia dominicana en la que no quedó absolutamente nada claro el móvil del atentado contra el señor David Ortiz y la sentencia del primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo, leída de manera, que el día 8 dicen ellos va a ser leída de manera íntegra, pero aquí, señores, están los años y los presos, que eso no tiene nombre, pero no se sabe cuál fue el móvil del asesinato. Aquí este caso es bastante raro, bastante extraño, en el sentido de que si bien los que cometieron el hecho, los autores materiales del hecho, fueron presos, incluso algunos condenados hasta 30 años, resulta que el señor Víctor Hugo Gómez fue descargado y ese es el autor intelectual de los casos. Eso fue la persona contacto, según relatan hoy los diarios, específicamente el periódico Diario Libre, que de los que dan constancia también algunos de los autores materiales de este abominable hecho en el que se pretendía cegar la vida a una gloria del deporte, como lo es el Big Papi, como lo es David Ortiz. Entonces, si esa figura, me dicen, yo no soy abogada, pero en consulta me han dicho que la figura del autor intelectual no está contenida dentro de nuestra legislación. Sin embargo, hay una figura en la que sí podían involucrarse, en este caso el señor Víctor Hugo, que fue descargado de este caso como coautor, ¿no? Que fue la persona que contactó. Se narra que el dinero incluso que se puso a disposición, y de los elementos, y esto me resulta todavía mucho más extraño en todo esto, dentro de los elementos que fueron escribidos por este señor, que fue la persona contacto y por tanto tenía responsabilidad, es que se había tratado de un conflicto que pudo haber tenido como raíz un problema de faldas. Aquí no importa las razones, no importa absolutamente las razones, si fueron de falda, si no fueron, no importa. Aquí de lo que se trata es que una persona, a través de ese sicariato que cada vez cobra más vidas aquí en nuestro país, señores, fríamente intentaron asesinarla. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, yo creo que no es verdad que el asunto queda tan claro como se ha querido mostrar. Aquí yo recuerdo que en el asesinato de Orlando Martínez, guardando las distancias, yo digo porque los otros eran hechos puramente políticos, era un asesinato político en tiempos de grandes convulsiones en el país, pero fueron condenados los autores materiales, es lo que quiero decir. Nunca se condenó al autor intelectual, aunque fue también en muchos casos señalado. Pero bueno, ahí está, el Big Papi se pronunció, hablaba del perdón y todo eso, me parece muy válido. Sin embargo, siento que hay mucha nebulosa respecto al caso de David Ortiz y, por supuesto, sobre todo, del descargo de la persona que fue la que contactó, que fue la que pagó a todos los condenados, que no son pocos en este caso. Y por supuesto el tema del fideicomiso, que ha encontrado tantas resistencias y tantas críticas. Un fideicomiso del que nos hace recordar lo que había pasado aquí precisamente el año pasado, cuando se conoció o se aprobó casi de contrabando en diciembre pasado, en el 2021, también al final de la legislatura, el contrato de fideicomiso de Punta Catalina. Escuchaba a un diputado del partido oficial que hablaba de que no era necesario, que son de los puntos señalados en este caso, no era necesario hacer vistas públicas para la ley de fideicomiso. Y parece que el diputado Bertico Santana no tiene muy claro cuál es el concepto o qué es el concepto de fideicomiso, cuyo objetivo principal, por supuesto, es la administración de un bien o la administración de un activo. Pero si bien el activo es privado, el fideicomiso debe regirse por el régimen privado establecido en el Código de Comercio y en las leyes complementarias. Ahora, si el activo, como en este caso, cuando se trata de aprobar la ley de fideicomiso,
público, entonces que debe quedar bajo la sombra del régimen público que está comprendido por todas las leyes que establecen las normativas de control, las leyes de fiscalización de los bienes y activos públicos, las responsabilidades, las obligaciones que hay que tener. O sea, que el asunto no es tan simple. Entonces la ley en discusión es sobre los bienes y activos públicos que los congresistas oficiales parece que no quieren que estén bajo este régimen, ¿no? O bajo esa protección pública, sino bajo el régimen del sector privado. Por tanto, señores, Fingus se pronunció objetando esto, un fideicomiso, por ejemplo, público, como es el caso de la RD Vial. El fideicomisario, quien es que asume los activos y pasivos al final del contrato de ese fideicomiso, es el Estado a través de una institución pública, en este caso a través del Ministerio de Hacienda. Si el fideicomiso público administra bienes y activos públicos que al final del contrato de ese fideicomiso pasan de nuevo al Estado, entonces el Estado, a través de las instituciones que corresponde regular todo esto, debe velar por la sanidad en el manejo de esos activos y de ese dinero que es dinero público. Por eso, el endeudamiento y la política de inversiones no puede estar al criterio de un reglamento, que es lo que se está hablando, que elabore el propio fideicomiso, que es la parte interesada en este caso, sino que ese endeudamiento debe regirse y debe estar bajo una sombrilla legal de la Ley de Crédito Público, de la supervisión del Congreso. También interviene ahí la Contraloría, la Cámara de Cuentas, Hacienda, porque el endeudamiento al final va a pasar al Estado y va a ser deuda pública, y esa deuda pública la vamos a pagar todos nosotros, y eso aplica también para las políticas y los programas de inversiones del fideicomiso, que debe tener el tutelaje, que debe tener la supervisión de Hacienda, de Contraloría y por supuesto de Cámara de Cuentas. O sea que yo creo que en este caso tenemos que recordar, porque la gente no se está dando cuenta que es lo que se pretende hacer, que estamos hablando de bienes públicos. Son bienes públicos, no de bienes privados, y en consecuencia las instituciones públicas responsables de velar porque estos bienes se manejen con transparencia deben ejercer entonces sus funciones y sus atribuciones constitucionales, y de eso no está exento el Congreso de la República. Señores, esto es un tema al que se le va a dar mucho seguimiento, evidentemente. Por supuesto, de esto hay mucho de qué hablar. Por tanto, a través de esta plataforma y de esta transmisión seguiremos hablando de los mentados fideicomisos, como lo hicimos, como pasó con el caso de Punta Catalina, porque tenemos que tener conciencia de qué es lo que se está jugando y qué es lo que se está manejando en este caso. Agradecer, como siempre, a la farmacia GBC 100% dominicana. Por tanto, hay que darle apoyo muy cerca de usted. Señores, usted tiene una farmacia medical GBC con 20% de descuento en todas las sucursales. El agradecimiento también a todos ustedes por el seguimiento que nos dan a través de esta transmisión. Vamos a pedirle que le den like, vamos a pedirle que compartan, que inviten a otras personas también a que se suscriban, y por supuesto quienes no lo hayan hecho, háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.